¿Te atreves a cruzar la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural? Bienvenido a Crónicas de lo Desconocido, un espacio donde los relatos paranormales y las historias más aterradoras cobran vida. Aquí, cada testimonio es una puerta abierta a lo inexplicable, y cada relato te hará dudar de lo que creías posible. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo desconocido te observa desde las sombras. Esto es Crónicas de lo Desconocido. Lo que no ves puede estar más cerca de lo que imaginas. Crónicas de lo Desconocido, porque el miedo es real. Comenzamos. Buenas noches, bienvenido a Crónicas de lo Desconocido. Soy el guardián de la noche, con el invitado especial, Javier. Hola, ¿qué tal, guardián? Muy buenas noches, pues un gusto y un privilegio estar acompañándolos aquí en esta nochecita, aquí en su canal amigo Foro Virtual Izhuatlán del Café, pues esperando que se queden con nosotros esta horita y ojalá que sea pues de su agrado y que interactúen con nosotros, ¿no? Que nos manden sus historias, porque pues a fin de cuentas este tipo de programas, estas crónicas, pues principalmente es de la gente, ¿no? Así es, cualquier historia de algo, un suceso desconocido que hayan vivido, puede ser bienvenido aquí para contar ese relato. Todos en alguna ocasión, o algún familiar, algún amigo, algún vecino, siempre tiene algo que contarnos, porque efectivamente yo creo que es uno de los miedos más grandes, ¿no? El miedo a lo desconocido, algo que a lo mejor nos puede desestabilizar a veces hasta un poco emocionalmente, ¿no? Así es, que nos pueden marcar de por vida. Incluso pues yo al menos ahorita me acuerdo, guardián, de algunas que tiene muchos años y tiene muchos años y me acuerdo perfectamente como si me lo hubieran contado ayer, por ejemplo, ¿no? Sí, la otra vez también estábamos contando con el invitado anterior que sí El duende. El duende, exactamente. El duende, un saludo al duende, que seguramente ha de estar pendientes porque precisamente es muy seguidor de Foro Virtual y desde la hermana vecina República de Paso del Macho, ya nos está escuchando el duende seguramente. Un saludo. Esta noche vamos a seguir comentando historias, relatos de gente que ha vivido sucesos tanto paranormales como, pues, válgase la redundancia, que han choqueado su vida, que los han marcado, o que, por ejemplo, algún abuelito, como comentaba usted, bueno, comentabas de que... Sí, otro más abuelito que yo. Exactamente. Bueno, que algún abuelito, que algún familiar cercano o que ya falleció les contó historias. Te marcan, te quedan, porque precisamente son cosas que a lo mejor pues sí te sacan de onda, pero que sí llegan a sentir esa experiencia, esa sensación, y que incluso, bueno, llega a pasar que cuando estás, por ejemplo, con algún problema o estás en solitario y te vienen todos esos, a veces esos recuerdos, ¿no? Y eso sí hay que tener cuidado para que no invada nuestra mente y no nos... Pero déjeme decirle que hay veces que no son invasiones de la mente, no son sugestiones, hay veces que sí están pasando. Están pasando.
Si Bueno. gusta comenzar con la primera historia para que... Bueno, aquí les traje una, por ejemplo, que igual de un amigo muy cercano, que nos hablaba algo de los duendes, de los chaneques, o como los conozcamos nosotros, dependiendo de la región de donde seamos o donde estemos. Un duende en la lona fuera de la casa, luego está junto a mí. Una noche nublada, cuando estaban remodelando mi casa, tuvimos la necesidad de cocinar y de dormir a la intemperie. Al llegar la noche, nos fuimos todos a dormir. Aproximadamente a eso de la 1 de la mañana, desperté por ruidos extraños, como de gatos, y noté que en la lona que nos cubría nuestra improvisada habitación, estaban marcados perfectamente 2 piececitos pequeños que avanzaban temerosamente hacia donde yo me encontraba. Con todo el temor, cerré los ojos y desperté unos minutitos después. Al despertar, ya no había pisadas, pero sí noté movimiento a la altura de mis pies, ya en cama, y vi claramente de espaldas un pequeño ser, enanito, calculo como de 70, 80 centímetros de altura. Yo creo estaba sentado, parecía como pensando, y golpeaba ligeramente mi cama con sus pequeñas piernitas. Con mucho miedo, con mis pies le di un ligero golpecillo para invitarlo sutilmente a retirarse. Pero al hacerlo, el pequeño ser volteó y recuerdo perfectamente que me miró con odio, con enojo. Estaba arrugado, con apariencia de un hombre mayor y ojos amenazantes, ligeramente encendidos. Del temor me cubrí con mi cobija y al paso de unos minutos tomé el valor de asomarme, pero ya no había nada. Solo escuché unos pasos muy tenues a lo lejos y risas. Gerardo Espinosa López, me lo contó en el año de 1999 en Tuxpan, Veracruz, esta historia. Sí, se escucha bastante terrorífica su historia. No sé, pues obviamente es un shock, un punto en el que no se le va a olvidar. Y uno cuando lo cuenta, luego hasta también tiene la tendencia a imaginar y pues recordar, y pues no se va de la mente. Historias que digo se quedan, porque bueno, en ese entonces éramos estudiantes y sí, o sea, ahí volvemos al tema de que hay personas que tienden a tener esta, vamos a llamarle coloquialmente hablando, esta sangre, ¿no? Esta cualidad, no sé si llamarle cualidad o cómo le podría llamar, de ver o de percibir un poco más de lo que los demás podemos hacer, porque hay personas que tienen a lo mejor este tipo de experiencias de manera repetitiva. Sí, generalmente los que más tienden a tener ese tipo de experiencias siempre son los que tienen, como usted dice, la sangre, o tienen esa parte esa parte sensorial más desarrollada. Por eso es que luego tienden, no sé si ha escuchado el término del tercer ojo. Así es. Generalmente este tipo de gente son los que tienen el tercer ojo más desarrollado que nosotros. Bueno, son los que viven ese tipo de experiencias más frecuentemente a nosotros, que pues tienden a contarnos, y luego también uno le quiere buscar la lógica antes de, sí, claro, de algo bien. Paranormal. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó mucho de esto, de personas cercanas que contaban, que escuchábamos las historias con la gente mayor. Y sí, bueno, me considero un poco privilegiado porque sí he tenido a lo mejor algunas situaciones que no podría darle una explicación lógica, pero realmente son las menos en comparación con otras historias que me han contado. Yo me acuerdo mucho de
también, si me permites, guardián, de, por ejemplo, retomando otra vez esto de los duendecitos, yo me acuerdo mucho también de otro compañero de escuela, me voy más atrás todavía, me voy como al año de 1989, 1990, donde tenía un compañerito de escuela, que cuando pasábamos precisamente en la noche, era común que me platicaba que había sentado en la losa de la escuela primaria donde nosotros estudiábamos. Pasábamos porque pues ya ves que en la noche siempre hay que ir a hacer las compras para la cena, y pues nosotros éramos los que teníamos que ir a comprar. Y cuando iba conmigo, por eso luego a veces le gustaba que lo acompañara, porque él decía que cuando iba conmigo no veía nada. Por eso digo, ¿cómo explicar a veces eso? El privilegio que tenía de no ver nada, porque cuando él le tocaba a veces ir solo a pasar por la calle Voladores, se llamaba, me acuerdo perfectamente, ahí frente a la escuela, a la escuelita, y él ya desde una cuadra antes como que empezaba con ese temorcito de pasar, pero es que no había de otra, tenía que pasar por esa callecita porque era la única tiendita en aquel entonces que estaba abierta después de las 8 de la noche. Entonces siempre contaba que veía desde que salía sobre la avenida y alcanzaba a ver a lo lejos en la esquina, en el mismo lugar, en la esquina de la losa de la escuela, alcanzaba a ver así, igual una inscripción parecida, un hombrecito pequeño, así encorvadito, pequeñito, y que siempre estaba hasta colgadito, colgaban sus pies, y él recuerda, dice que siempre ahí estaba, y a veces volteaba así y lo alcanzaba a ver, y ya luego seguía, trataba de seguir su camino, y cuando ya pasaba más adelante estaba un pozo comunal, ahí un pozo donde todos tomaban agua, y cuando llegaba al pozo volteaba hacia atrás y ya no estaba, ahí lo perdía, siempre pasando el pozo perdía ese ser, ese pequeño duendecito que se veía en la escuela. Y de hecho nosotros ahí en la escuela, pues antes jugábamos mucho las famosas canicas y todo eso, y en la parte de tierra que había en la escuela, eso sí me tocó también verlo, había huellitas, pero no eran huellitas de perros, no eran huellitas de gatos, eran huellitas pequeñitas, había marcas, había como pues podría llamarlo como símbolos, como rayones que aparecían, que nosotros no le encontrábamos sentido, pero sí aparecían en la parte de tierra donde nosotros jugábamos canicas, aparecían ese tipo de cosas. Y bueno, digo, yo no tenía ese don, ese privilegio de verlo, pero sí era muy común, y el niño siempre poco a poco como que le entraba más el temorcito. Ya conforme fuimos siendo más grandes, como que ya llegó un momento que ya se acostumbró a ver ese tipo de cosas, como hasta que llegó un momento que ya lo tomaba con un poco más de naturalidad, pero en esa época de 7, 8, 9 años sí le afectaba, me acuerdo. Sí, más siendo niños. Yo siento que de niños todos de niños tenemos, creo que, más percepción a ver ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, luego también muchos niños, cuando son más pequeños, luego tienden a crear sus amigos imaginarios. Sí. En este caso, pues ya uno como adulto, como usted dice, luego no le cree uno a los niños. No, pues tengo un amigo imaginario o así, que luego puede que no sea un amigo imaginario o así. En este caso, de que dice de los símbolos, a lo mejor mucho tiempo antes de que se creara esa escuela o no sé, puede haber sido un lugar donde pues lo tenía como protección, porque generalmente ese tipo de entes, los chaneques, son guardianes luego de regiones así de vegetación y todo eso, cuidan agua y todo eso. A lo mejor por eso es que pasando el pozo lo perdía ya. Pareciera que ya como que pasaba un momento de clímax, vamos a llamarle así, donde entraba en la fase fuerte de temor, de esa sensación extraña, y ya pasaba ese lugar y como que venía el remanso, la tranquilidad, ¿no? Así le pasaba a él. Sí, precisamente por lo mismo de que a lo mejor era esa parte, esa zona de la escuela era la que protegía. En este caso,
siguiendo con lo de los chaneques, yo indagué de historias de chaneques, o bueno, de diferentes tipos de historias, Ok. y encontré una que trata aquí de los chaneques de la región de Ixhuatlán del De Café. aquí del pueblo, ok. Esta historia fue contada por un señor que se llama José, un caficultor de 65 años que relata una experiencia que lo marcó de por vida. Lo contaré en primera persona igual. Dice, era una noche sin luna, me encontraba en mi parcela revisando las plantas de café. De repente escuché risas infantiles entre los arbustos. Pensé que eran niños jugando, pero al acercarme vi pequeñas figuras humanoides con ojos brillantes y los pies al revés. Eran los chaneques. Intenté correr, pero sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Al día siguiente, desperté en otro lugar de la finca, desorientado y con la ropa al revés. O sea, es una historia corta, pero sí. pues los chaneques tienen la fama de que arrastran, los pierden a las personas. Ajá, sí, he escuchado esas situaciones y sobre todo que pareciera que son como juguetones, ¿no? Como que se burlaran un poquito de uno, se podría decir, pero pues no sé quién es, para ellos a lo mejor nosotros somos los invasores, ¿no? O sea, a lo mejor por decir así, en el plano de ellos, pareciera que nosotros las personas estamos, como que de cierta manera a lo mejor invadiendo su espacio y a lo mejor es una manera de defenderse. de defenderse, ¿no? Es muy probable, sí, también, porque generalmente luego también se cree o se tiene la creencia de que cuando no bautizan a un niño también tienden a llevarse a los niños, los chaneques, para Sí. convertirlos en uno de ellos. Sí, también igual de una persona cercana, me platicaban, por ejemplo, que ya le pasó de que cuando era una niña pequeña, que será como de unos 5 años, yo calculo aproximadamente, entre 4 y 5 años, iba en el campo, pues iba, yo creo que con su familia, ¿no? Iba, pues van normalmente a cortar, como aquí, ¿no? Que el corte de café, y van con su familia al campo, a veces van a recoger leña, muchas actividades cotidianas, ¿no? Que hacen las personas en las comunidades rurales, y era como que acompañaba a su mamá, a sus hermanos, a su familia, y en una de esas ella cuenta que pues sí, se escabulló, no anduvo ahí entre la finca, ¿no? Y llamó la atención, porque le llamó la atención que veía como unos perritos, unos perritos, algo, pero unos perritos bonitos, ¿no? Algo que le llamó poderosamente su atención. Y entonces, pues obviamente como niño, es como cuando ves pues como unos dulces o algo, ¿no? Como que pareciera que algo la atrajo hacia cierto lugar, hacia cierto punto. Y ahí estuvo, se fue acercando. Y entonces ya cuando estaba cerquita y ya los vio de muchos colores, lo vio así de muchos colores. Y entonces como que se quiso acercar y quererlos tomar, quererlos agarrar. Pero me dice que entonces como que la llamaban, pero la familia con la que iba de ella, ahí fue cuando ella se percató, porque a donde ella iba no estaban ningún tipo de animalitos ni algo atractivo, sino que ella iba directamente hacia lo que le llaman coloquialmente un sótano. Era un barranco, era algo que seguramente si ella hubiera caído, pues si no hubiera perecido, por lo menos yo creo que hubiera sufrido pues un accidente grave, si se hubiera caído ahí. Entonces su familia se alcanzó a percatar y la retiró a tiempo, pero la niña ya después les contaba, porque obviamente la regañaron, ¿no? Porque, pues, ¿por qué te fuiste ahí? ¿O por qué te ibas a aventar ahí al sótano? Y la niña precisamente contaba que pues había visto unos animalitos muy hermosos de muchos colores, y ahí ella pues obviamente le llamó poderosamente la atención. Entonces sí, a veces pues viéndolo así, por un lado a veces sí como que bromean con nosotros, pero a veces como que no tanto, ¿no? A veces sí puede provocar pues daño, a lo mejor, vamos a decirlo así. Sí, yo siento que depende mucho qué intenciones traigan, porque como decíamos hace rato de que hay veces que
que tratan nada más de proteger su espacio, o hay veces que de por sí quieren hacer cosas malintencionadas. En este caso, como la historia, querían perder al señor, a lo mejor no lo lograron, y en la Sí, historia de usted, pues básicamente querían llevarse a la niña. sí, algo así. Entonces sí, a veces creo que aquí la moraleja, vamos a llamarlo así, es también pues estar muy al pendiente, ¿no? De los niños, porque a veces sí, por diversos motivos los dejas solos o así, y los niños te cuentan ciertas cosas y a veces como que, pues a veces no les crees, ¿no? No alcanzas a percibir a lo mejor que están en peligro o que lo que ellos, están viendo también puede provocar en ellos, pues una reacción negativa o que cambie su estado de ánimo o algo así, ¿no? Así es. Yo, como a mí me gustan todo este tipo de historias, anécdotas, relatos, cosas que tengan que ver con cosas que no son comunes en la vida. Luego también me da curiosidad lo que dicen los niños. ¿Por qué? Porque, como le decía a usted, de niños tenemos la tendencia a crear amigos imaginarios, pero ¿qué tal si no son amigos imaginarios? Exacto. También, porque a fin de cuentas tenemos que estar conscientes que lo percibamos o no, pues así como ahí está el bien, pues también está el mal, ¿no? Y a veces también precisamente se manifiesta de distintas formas. Así es. Hay una historia que me contaron hace rato, precisamente, de un espíritu, digámoslo así. Esto Ok. trata de que era en los primeros días, no me acuerdo bien cuáles son los primeros días, donde vienen los niños, que es ya casi cerca de Todos Santos. Creo que es el Oh, sí. 29, me parece, 28, 29. No, sí, octubre, sí, Ajá, sí. en octubre. Venía, pues por cuestiones de trabajo ya venía tarde, por aquí, por Tecama. Aquí ve que hay una parte que sale uno de Tecama y es un tramo, digamos, libre para evitar el pueblo de Tecamilla. Ah, así es. Dice que Sí, por es ahí a correcto. esa altura más o menos venía como alrededor de las 3 de la mañana y No, hora fuerte. vio como un niño Ujú. salió de los cañales, pero sucio, Oh, sucio, o sea, jugando, ajá. pero sucio. No era como para decir que fuera un chaneque, porque generalmente se tiene la tendencia de decir que los chaneques están desnudos. Ah, sí es. Dice que era un niño que, que iba así, sucio, sucio, como si estuviera jugando. Al principio, por el cansancio, pues no le tomó mucha importancia, pero después pensó de que qué hacía un niño Sí, claro, a ya altas entró en horas la de la lógica, noche. ¿no? Sí. Entonces, pues su conclusión fue, al principio, bueno, de hecho, ni se espantó, por lo mismo de que el cansancio pues le estaba ganando. Y aparte de que a lo mejor sintió que no era una presencia así pesada. Porque generalmente cuando es algo pesado, Se se siente, siente claro, se luego, luego. percibe el temor. Y pues su conclusión fue que a lo mejor fue un espíritu de algún niño que pues lamentablemente perdió la vida. A lo mejor cerca de ahí. Sí, también se llegan a manifestar. De hecho, pues cuando son personas fallecidas, sí, a veces de una u otra manera, a lo mejor su energía, su espíritu, vamos a llamarle, pareciera se hacen presentes, ¿no? De una manera, se hacen presentes y a veces puede causar, pues ese temor, ¿no? Obviamente, porque pues sabes que, por ejemplo, una persona que la ves que sabes que ya no, pues que ya no está en este plano terrenal, pues sí puedes tener ese temor, ¿no? Sí, así es. También, bueno, no sé si también tenga alguna historia similar o guste contar alguna otra historia para compartirla con la demás audiencia. Bueno, ahorita, por ejemplo, que retomamos, por ejemplo, lo de, por ejemplo, los difuntos, que sí a veces se hacen presente. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a mi padre, en paz descanse, que él, por ejemplo, me platicó, de una manera muy sentida, porque él también a veces le ocurría
que veía a las personas fallecidas. Él durante muchos años, aproximadamente 28, 29 años, trabajó en un área administrativa con un compañero de trabajo que precisamente un año antes de que él se jubilara, de que él se retirara, falleció después de un padecimiento largo, falleció. Pero él, cuando falleció, él no se enteró inmediatamente. Él estaba en su cuarto donde él rentaba porque trabajaba en otra ciudad, y él dice que vio claramente a su compañero, lo vio llegar hasta el cuarto donde estaba, no le habló, pero lo vio perfectamente, le sonrió, lo saludó a lo lejos, y sí le extrañó porque después, como donde él rentaba era una escalera, así como lo vio llegar y saludarlo, volvió a bajar las escaleras. Y entonces él dice, bueno, o sea, le extrañó porque fue hasta allá donde él estaba, y nada más fue, lo saludó, le sonrió y lo vio bajar de la escalera. Y ya después volvemos al hecho de que caes como que en la lógica o en la razón, y dice, bueno, donde yo vivo, donde él vivía, pues había en la parte de abajo un zaguán principal, porque era un área donde rentaban varias personas. Entonces dice, ¿cómo entró, no? ¿Cómo entró hasta donde yo estaba? Entonces él bajó, lo quiso alcanzar, ya no lo vio, alcanzó, abrió el zaguán, se asomó hacia la avenida, obviamente lo perdió. Y un rato después, yo creo que 1 o 2 horas después, le notificaron a él que su compañero había fallecido. Entonces él, pues sí le quedó esa sensación de que, hombre, lo acabo de ver, ¿no? Ahora sí pareciera que se hubiera ido a despedir de él, aunque no era un familiar, pero una persona cercana, porque a veces las personas, ¿no?, con las que interactúas en el trabajo llegan a ser personas cercanas, ¿no? Entonces él, yo creo que tantos años de convivencia, de cercanía, y sí, cuando falleció, pues lo vio, o sea, sintió esa presencia de ese compañero que tuvo en el trabajo. Sí, de hecho, pues es bonito, es una historia bonita porque es cuando ya las personas enfermas o cuando en algún accidente ya están en su lecho de partida, pues sí, su alma tiende a ir a recorrer pasos, como le dicen, empieza a recorrer pasos, y precisamente pues al tener años de convivencia, una buena amistad, exacto, pues es bonito saber que se fue a despedir. Triste, pero al mismo tiempo tener esa alegría, ¿no? Esa tranquilidad de que lo viste, ¿no? A lo mejor por última vez. Yo creo que hay personas a lo mejor que seguramente nos están escuchando y que a lo mejor han tenido alguna experiencia similar con algún familiar, con alguna persona cercana, que a lo mejor la sintieron o la escucharon, porque a veces, insisto, las personas cuando se van de este plano, del plano terrenal, de una u otra manera se hacen presentes. Yo recuerdo también, si me permites, guardián, brevemente de también un señor ya entrado en edad, cercano, que él me decía, él perdió a su esposa, y obviamente pues con años de convivencia, con años de cercanía, ¿no?, de pareja, pues obviamente se extraña, ¿no? Entonces él dice que cuando falleció, pues obviamente entró en esa nostalgia, ¿no? O sea, porque por ejemplo cuando una persona fallece, pues te acompañan los familiares, los amigos, pero hay un momento en que todo vuelve a la normalidad y todos se van a su casa. Si tiene hijos grandes también se van, y se queda la persona, ¿no?, con el luto en el alma. Y él, por ejemplo, me contaba, no con temor, me contaba con nostalgia, que cuando iba a descansar,
él sentía a su esposa como si todavía estuviera viva, sentía pues como cuando sientes una persona que se acuesta junto a ti, ¿no? Sentía la sensación, la presencia de que ella todavía estaba con él. Y no le daba miedo, sino que pues yo creo que ser entre esa nostalgia o ese sentimiento cuando hay ese cariño por una persona y que a lo mejor todavía se queda, ¿no? Su presencia de una u otra manera se queda por esa cercanía entre las personas. Sí, la verdad, las esencias, las presencias, a veces no se van del todo, porque como aquí en nuestra religión tenemos bueno, nuestras creencias también Sí. de los famosos 7 escalones que cruzan. Entonces Sí. no se van luego y por ende pues todavía están espiritualmente con nosotros. Y como que se va dando ese desprendimiento, pero de manera gradual, ¿no? Como que poco a poquito, ¿no? Se van alejando, se van yendo. Y bueno, por otro lado también es un consuelo a lo mejor para uno cuando una persona muy, muy querida, ¿no? Se va. A veces yo creo que quisieras a lo mejor tener esa oportunidad, ¿no? Cuando una persona cercana se va, y a lo mejor las personas que tienen esa sensación, esa oportunidad, pues tampoco les da miedo, tampoco les tendría que dar miedo, más si es una persona que está muy presente, ¿no? No, al contrario, pues han de sentir todavía ese cariño, ese calor, a pesar de que ya no esté físicamente, sienten todavía esa sensación de calor que de esa persona querida, de ese ser querido. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ese lamentable suceso de perder a alguien, pero ya interiormente, personalmente, cada quien yo creo que sí siente a sus seres queridos todavía un tiempo antes de irse. ¿Por qué? Porque el dolor nunca se va a quitar del corazón, de perderlos. Claro no. Pero sí podemos aprender a sobrellevarlos. Claro, así es. Y así como hay energía de las personas, también hay, bueno, aquí ya a lo mejor yéndonos un poquito al aspecto de que hay lugares, no sé si les ha pasado, que guardan energía. O sea, así como que lugares donde hubo mucha gente o donde interactuamos con las personas, como que se queda. Eso me pasó, ahorita me vino a la mente, ahorita que estaba acordando de todo esto, porque yo iba precisamente con familia, íbamos a visitar a una comunidad cercana de allá de donde soy, y precisamente al pasar a un terreno ubicado muy cerca de donde ya era nuestro destino, más adelantito, digamos que el terreno contiguo al terreno donde vivía la familia, había una mesetita, así como un cerrito, una parte alta, y nos llamó poderosamente la atención porque hay que cruzar un arroyo para llegar a esa mesetita. Entonces nosotros, desde que íbamos en el camino así paralelo, antes de bajar al arroyito, escuchábamos muchísimas voces, pero o sea, como un ambiente festivo. Se escuchaban los murmullos, las carcajadas, como cuando hay una fiesta, vaya. Notábamos, incluso yo recuerdo, esa sí es de las pocas a lo mejor experiencias personales así extrañas o como el título, algo desconocido, porque yo recuerdo perfectamente que escuché hasta cómo chocaban las copas. O sea, como cuando en una fiesta se escucha cómo chocan las copas o la cervecita. Y o sea, un ambiente festivo, claramente. Y esa sí no me la contaron, esa me pasó. Y entonces, bueno, nos llamó la atención con la familia con la que íbamos. Y pues nos apresuramos, bajamos por el arroyo y dijimos, bueno, no sabíamos que iba a haber alguna fiesta, ¿no? O algo. Nos apresuramos, bajamos por el arroyo, subimos lo más rápido posible. Y cuando estábamos a punto de llegar a la mesetita de la que me refiero, se acabó todo ese ruido, todo ese murmullo que había, se acabó de golpe, como cuando apagas cuando apagas un reproductor de música. Todo se cayó en silencio. Llegamos a la mesetita y no había absolutamente nadie, nada. Incluso recuerdo
que nos repartimos entre nosotros, uno para acá, otro para el otro lado, para ver alrededor del cerro, bueno, pues la gente o qué pasó, ¿no? Y sí, fue muy extraño porque no había nada. Pero sí recuerdo perfectamente que oíamos como si hubiera un ambiente festivo y llegando ahí se acabó. Ese sí recuerdo y fue algo muy, muy extraño. También pues ahora sí algo inexplicable. Algo inexplicable. Sí, son energías que luego se quedan en ese tipo de lugares. A lo mejor ustedes, en cuestión de buscarle primero la lógica, se distribuyeron. A lo mejor pensaron que era el eco de algún otro lado. Sí, pero muy extraño. Generalmente sí, dependiendo qué evento haya sido, a lo mejor un festejo o una tragedia, lo que haya dejado ese tipo de eco, de energía, para que se escucharan las voces. De hecho, ahorita que estaba comentando esto, me acordé de una historia que yo escuché. No es de por aquí de la región, pero tuvo que ver con una fiesta precisamente. No me acuerdo si era un bautizo. Esto lamentablemente pues tiene que ver con personas que también pues no son muy... No encuentro la palabra para decirlo, pero no son, digamos... Son de otro tipo de gente. No sé si me entiendan. El chiste es que era en una casa. Era el festejo, creo que era de un bautizo. Ok. O sea, es triste la historia porque, así como lo escuché, era una fiesta de un bautizo. Sí. Y llegó gente a acabar con los de la fiesta. Entonces, en esa casa siempre se dice que se escuchan los gritos de la gente de su último momento. Quedó la tragedia marcada, ¿no? En Así ese es. lugar quedó la tragedia. Quedó la tragedia marcada. Así como hay cosas bonitas que se pueden quedar Sí. grabadas en algún lugar, también hay cosas muy trágicas que pueden quedar grabadas. Todas las casas, yo creo que todas las casas, todos los lugares guardan mucha historia, porque a fin de cuentas es a lo mejor pues hay que reconocer que pues es un proceso, ¿no? Yo me acuerdo que vi una publicación, no sé si de aquí del canal o en alguna otra página, pero me acuerdo mucho de una publicación sobre la casa de los abuelos, ¿no? Porque hay un momento en que hay un apogeo, una época de apogeo en una casa, ¿no? Como en un lugar encierra las alegrías, los gritos, las emociones, cuántos momentos, ¿no? Que se viven, pero también llega un momento en que esa casa se cierra. Hay un momento en que pues todas las personas, por ejemplo, los hijos se van y las personas que quedan ahí, que quedan al final como empezaron, ¿no? Como pareja, y llega un momento en que pues Dios los llama y llega un momento en que hay algunas casas que se cierran, ¿no? Entonces, pues yo creo que se podría decir que es lógico, válgase llamarla así, que pueda guardar un lugar, una energía, porque todo lo que uno va viviendo en un lugar, aunque es un espacio material, pero cuántas cosas, cuántas experiencias, cuántas vivencias, cuántas alegrías, cuántas tristezas. Yo creo que de cierta manera es lógico pensar que los lugares también resguardan ese tipo de sensaciones que también igual no las podemos explicar del todo, ¿no? Pero que se perciben, que se sienten y que seguramente muchas personas del público que nos están escuchando, que nos hacen favor de escucharnos, seguramente han sentido alguna vez esa nostalgia, ese sentimiento de que algún lugar que resguarda una energía. Sí, así es. En este caso de todo esto también donde generalmente también se guardan este tipo de energías es en los hospitales. Cierto. Donde generalmente es por mucho sufrimiento, ya cuando van personas muy, muy dañadas de salud o ya con enfermedades terminales que lamentablemente fallecen ahí. Cierto. Luego se escucha mucho los
los lamentos de sus últimos momentos en los hospitales. Tengo un familiar que nos contó una vez una historia de un ala de un hospital que se cerró por cuestiones de un accidente. Oh. En este caso, nos cuenta que se escuchaba... Bueno, este suceso, este accidente fue antes de que ella entrara. El accidente fue en unos... No me acuerdo cómo se llama el hospital, pero Sí. la causa fue de que se incendió un ala de ese hospital. Entonces, donde... Creo que era un ala de pediatría o un ala maternal. Okay. Donde están luego mamás con sus bebés. El chiste es que se incendió y creo que fallecieron tres mamás con sus pequeños. Hijo. El chiste es que cuando ella llega a trabajar ahí, dice que cuando le tocan los turnos de la noche se escuchaban luego gritos de personas, y ella y sus compañeras, sus compañeros luego se sacaban de onda. ¿Por qué? Porque luego se escuchaban gritos, se escuchaban por ejemplo, ve que en algunos hospitales tienen un botón donde llaman al personal. Así es, emergencia. El chiste es que una vez que presionaban ese botón, luego los decían que era de un ala que ya no estaba en servicio. Okay. Se les hacía raro. Y luego veían sombras de las madres cargando a sus niños. Sí, en el hospital, obviamente, por todo lo que acontece. Yo creo que es un lugar también con mucha energía, por la cuestión de que efectivamente hay muchas personas que salen o que salimos, quienes hemos estado en el hospital y que tenemos la fortuna de salir bien, pero también hay personas que pues desafortunadamente ya no salen con vida, ¿no? Y pues obviamente se quedan esas energías, esas situaciones y por eso pues también, si somos personas de fe, pues también siempre tenemos que tener ese sentimiento, ¿no? De pedir por las personas que, tanto con los que trabajan en el hospital como las personas que fallecen. Ahorita precisamente me acordé que me pasó algo extraño en el hospital precisamente. Yo hace muchos años tuve que intervenirme quirúrgicamente varias veces, pero bueno, en esa ocasión recuerdo perfectamente que fue posterior a la operación y mi señora madre, ella era la persona que me acompañó. Recuerdo que se comprende que ya era muy tarde. Yo, por el tipo de cirugía que me realizaron, estaba vendado de los ojos, no veía. Y mi mamá me dijo, hijo, voy a bajar, voy a cenar algo. Ya era, yo creo que pasadito de las 12, pero ella me dijo, voy a buscar la manera de cenar algo, porque la verdad sí, ya se sentía un poco cansada. Y sí, dije sí, no hay ningún problema. Me preguntó que si me sentía bien, le dije que sí, me sentía bien. Me acuerdo que hubo una enfermera que ya la conocía y también por la voz. Me dijo, cualquier cosa, joven, nos avisa y voy a ver otras personas. Pasó rato y yo recuerdo que obviamente por la hora ya me andaba quedando adormitado, pero sí sentí que me fueron a agarrar los pies, pero unas manos frías, muy frías, y sentí como me agarraron los pies y me los apretaron muy fuerte, y fue un momento, pero yo no, en ese momento no sentí miedo, porque yo dije, pues a lo mejor por regresó mi mamá o alguna de las personas que están aquí trabajando. En ese momento pasó rato y ya subió mi mamá, y ahí fue cuando sí me entró el escalofrío, ese escalofrío que se siente como cuando te da un temor muy grande, porque oí cuando mi mamá dijo, ya llegué, ya fui a cenar algo, me empezó a platicar, y yo me quedé muy extrañado. De hecho creo que no le puse bien atención porque me sacó de onda, y le dije, no habías venido a verme. No. Y dice, ahorita de hecho hubo cambio de turno, dice, en el pabellón anterior había fallecido una persona
y toda la gente estaba, porque pues ya ve que en los hospitales hay un pabellón de hombres y de mujeres. Entonces en el pabellón de hombres, un poquito más adelante de donde yo estaba, había fallecido. En ese momento había fallecido y pues toda la atención obviamente estaba en esa persona, ¿no? Para darle los auxilios, pero desafortunadamente falleció. Yo creo que en esos momentos donde yo tuve esa sensación y pues sí, me sacó mucho de onda porque pues sí, yo le dije a mi mamá, de veras, no hay nadie, no vino nadie y pues yo acabo de llegar. Entonces sí, efectivamente en los hospitales pues se llegan a sentir cosas así un poquito fuertes. Sí, yo me lo imagino y ha de ser terrible pensar como, bueno, como una mente piensa que es algún familiar que está ahí, Sí, pues a lo y mejor no haciéndole masaje en los pies, digamos. Y es que no hay temor mientras volvemos al tema de que cuando hay lógica en lo que va ocurriendo, no hay temor. El temor, el miedo es precisamente eso, a lo que no conoces, a lo que no sabes. Y es cuando viene esa sensación de temor, ¿no? Sí, en este caso, pues como usted dice que estaba vendado de los ojos, generalmente ahí entra el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Es por ejemplo, no percibía qué era. ¿Qué era? A lo mejor dice, es mi mamá, me está tocando Sí, los pies, ha de estar fría porque a lo mejor salió y hace frío afuera. Pero es que sí, me llamó la atención porque sí, realmente ya después vine a analizar, bueno, pudo haber sido mi mamá y además sí, era una sensación de unas manos muy frías y que me apretaron los pies muy fuerte. Pero yo no, en ese momento, bueno, no le hice tanto caso. Pero insisto, obviamente el miedo viene cuando algo no entra en la lógica, ¿no? Cuando viene después, ahí viene después la sugestión o esa sensación de miedo. Sí, y, disculpa que te pregunte, pero por ejemplo, dices que te apretaron los pies. Cuando te apretaron los pies, tardó. Sí. Incluso cuando escuchaste la voz de tu mamá. No, a ella ya llegó después, porque me apretó los pies, pero como que me los soltó despacio y se compone que se fue. Y pues yo estaba, pues ya me volví a quedar otro ratito, pero sí, cuando al paso de los minutitos llegó mi mamá y fue cuando, caray, aquí hay algo raro, ¿no? Porque bueno, y obviamente no fue ella. Y sí, obviamente sí hay sensaciones poco explicables. Sí, en este caso pues también con el tema de hospitales, también está con que mucha gente tiene la dicha de presenciar o estar en presencia con la planchada, la leyenda de la planchada. A ver. Que es esta leyenda consiste en una enfermera de los años 50, me parece. Sí, que le gustaba siempre planchar su uniforme de enfermera. Okay. Por eso le dicen la planchada. Sí. Y cuidar bastante bien a los enfermos. A sus pacientes, a sus pacientes. Uh-huh. Entonces, se me hace que se queda la esencia o el espíritu de esta persona, de la que es la planchada, sigue queriendo ayudar. O sea, en momentos regresa a ayudar cuando, por ejemplo, digamos, una persona está enferma o está un poco descuidada. Porque me acuerdo de una historia que escuché. ¿Sí? Como un paciente estaba mal, creo que había tenido un accidente, lo habían creo que atropellado. Sí. Y en la noche, como también hicieron cambio de turno, pues se hicieron pelotas los encargados y el personal. Ajá. Entonces hubo una enfermera que le tocaba a este paciente que no le llevó los medicamentos no le suministró los medicamentos que le correspondían. Que le correspondían, sí. Exactamente. Entonces el paciente, sin saber, pensó que era o sea, la planchada se presentó y el paciente pensó que era una persona del personal. Se le hizo raro por el uniforme, porque sí, no era de la época, obviamente. Sí. Dice que le suministró
los medicamentos correspondientes, más que también le pidió de favor que le pasara agua, que en los hospitales luego en los cuartos tiende a haber un dispensador de agua, tanto para fría como caliente. En este caso dice que le pasó en uno de los conitos esos que luego hay en los hospitales. Sí. Y pero más adelante, después de que la planchada se salió del cuarto a atender a otros pacientes, dice que escuchó disturbios fuera del cuarto. A lo mejor el jefe de zona estaba regañando a una enfermera de que no había venido a ver al paciente. Porque, digamos, llevan una bitácora y en su bitácora no estaba el paciente, pero a la hora que le tocaba no estaba firmado de que le había suministrado los medicamentos. Ajá. Entonces, cuando entran, él pues se saca de onda. Le dice que no la regañe porque ya le habían suministrado los medicamentos. Sí. Entonces el jefe de zona le preguntó que si había sido la enfermera a la que estaba regañando. Dice que no, que había sido otra con un uniforme raro, como los de antes. Sí, no sé, no era igual a las demás. Ajá. Le dio la descripción de cómo era un uniforme y todos se sacaron de onda. Tanto el doctor como las enfermeras. Todo el personal que estaba sacado de onda porque nadie había con ese tipo de vestimenta. Nadie sabía quién había entrado al cuarto, quién le había suministrado los medicamentos. Y quién le había pasado el agua, porque efectivamente el conito estaba en los burros que hay a los costados luego de las camas, de que sí le habían pasado el agua. Pues obviamente sacados de onda le dicen que para que no tratara de alucinar, que no tratara de mentir, porque la enfermera encargada de los medicamentos era la que estaba regañando. Pero dijo que ya se los habían suministrado, que se sentía bien gracias a que le habían suministrado los medicamentos. Y así yo siento que historias como esta hay bastantes relacionadas con la planchada. No recuerdo qué otra historia me hayan contado. Esta es la que más recuerdo porque, pues sí, me la imaginé y se me quedó grabada. Ajá. No sé que alguien de la audiencia haya tenido un familiar o alguien conocido que le haya tocado alguna experiencia así, o que le hayan o que haya escuchado también una historia similar. Sí, ¿no? Y es que sí, tanto en los hospitales y hay muchos casos, ¿no? De bueno, ir retomando, por ejemplo, en esto de la cuestión de las enfermedades o de la salud, también hay casos muy, muy extraños donde también no hay explicación. Y ahorita me acordé también, bueno, a lo mejor dando un brinco, pero en este caso fue de una historia de un taxista. Vamos a omitir a lo mejor nombres, pero la historia o el hecho fue el señor nos platicó mucho de que su señor padre había enfermado, pues de cierta manera hasta inexplicablemente. Relativamente era una persona de campo, fuerte, estable en cuestión de salud, pero empezó a padecer un problema que le impedía caminar. Tenía dolores severos en su pierna derecha, le decía, siempre nos platicaba. Y pasó el tiempo, lo llevaron a los hospitales, lo llevaron con diversos médicos particulares. Bueno, yo creo que como todas las personas, cuando tenemos un familiar enfermo, pues buscamos la manera de atenderlo, ¿no? Y buscar una segunda opinión, otro diagnóstico, ¿no? Y en este caso, llegó un momento en que me decía, es que llegó un momento en que ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Porque no había una explicación lógica para su enfermedad y él seguía decayendo y llegó un momento en que ya no podía caminar. Y pues a lo mejor como
como una opción alterna o desesperada, le hablaron de un curandero tradicional, vamos a llamarle brujo, curandero, no sé, una persona que le dijeron, no, pues fulana persona atiende precisamente casos como el de tu papá, donde pues a veces llega un momento en que la medicina ya no te da opciones, ¿no? Y insisto, la desesperación a veces del familiar, y a lo mejor después de tanto pensarlo, acudió con esa persona, con ese curandero. Y a lo mejor le sacó de onda lo que le dijo este señor, lo que le dijo este curandero. Tu padre tiene un padecimiento que efectivamente ningún médico lo va a curar. Yo ahorita te puedo decir que si tu papá lo dejas así, no la va a contar. Pues se va a ir, te va a dejar. A lo mejor vas a decir que es un engaño, que es algo que te estoy diciendo nada más por cobrarte o por hacerte mal, pero pues si tú quieres que te componga, pues vas a tener que hacer caso a lo que yo te diga. Y le dijo, vamos a ir a un lugar en específico. Le habló de una zona acá entre Fortín y Orizaba, ya no vamos a especificar más. Y le dijo, vas a acompañarme. Y bueno, él era muy escéptico de todo esto, pero con esto que le pasó ya no lo fue tanto, porque lo acompañó y todo pasó, o sea, nunca había tratado, ni visto, ni hablado a ese señor, solo fue por una recomendación de una tercera persona y fue con él, y todo aconteció lo que ahorita estoy contando el mismo día. Fueron con él en el transcurso del día, fueron en la mañana a verlo, pasó el día, fueron a mediodía, acudieron al lugar preciso donde él les indicó y le dijo, escarba aquí, escarba. Y efectivamente, con cierto escepticismo, o de cierta manera como que pues me está tomando el pelo, lo hizo, escarbaron, y aproximadamente a 1 metro, 1.5 metros de profundidad, dice que encontró un objeto, un muñeco hecho de hojas, de hierba y de trapos. Él identificó claramente que un pedazo del trapo era una pertenencia de su papá. Identificó también que al destaparlo precisamente tenía un nudo, un amarre con unas hierbas en la pierna. Y te digo, a lo mejor se oye muy, muy extraño, y creo que yo también no soy muy así de estas situaciones, pero él me platicó con una claridad de que dice, efectivamente, dice, cuando lo fuimos a traer, hicimos un ritual, nos decía el señor, y ese muñeco lo retiramos de ahí, y a lo mejor dice, a lo mejor usted no me va a creer, o van a decir que lo que estoy diciendo es, o estoy loco, no sé, pero efectivamente a raíz de ahí mi papá empezó a mejorar. Y el señor es un taxista de la zona de Coscomatepec. Y ese señor de repente todavía, ya lo dejé de ver hace años, pero todavía regresó a manejar ese señor. Después de haber pasado nos decía él que era muy extraño lo que le pasaba, pero insisto, me vino el tema de que estábamos en el hospital y ahorita terminamos en esta plática, pero a lo que voy es que efectivamente hay cosas que, pues a fin de cuentas de eso se trata el programa, ¿no? De cosas de lo desconocido, cosas sobrenaturales, cosas que a lo mejor son inverosímiles, que no podemos creer que pueda pasar, y por eso hace rato les decía que pues estar conscientes que a lo mejor así como hay el bien
en el mundo también desafortunadamente existe la maldad. Sí, así es. Pues desafortunadamente y afortunadamente hay personas que tanto hacen ese tipo de trabajos para el bien, pero también hay otro tipo de personas que lo emplean maliciosamente. En este caso, creo que yo había escuchado algo similar, Sí, casos así, ¿no? un caso similar, y no me acuerdo si también escuché de ese mismo caso, pero obviamente yo no conozco a la persona. Ajá. Pero sí, como a mí me gusta todo este tipo de historias, anécdotas, sé que, y como también me gusta investigar, sé que a lo mejor una persona que le traía odio a Sí. a esta persona, a este taxista, pues le hizo un trabajo, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama enterrar. Sí. Lo enterró en- con el nudo en la pierna. Con la intención de, pues, de causarle daño, ¿no? Así es. Sí, Incluso, pues, darlo de baja de la vida. sí. Mm, Afortunadamente, pues encontraron de esta persona que ayudó a revertir, a deshacer Así este es. tipo de trabajos. Pero es curioso y es asombroso luego cómo no podemos explicar o incluso en la medicina no puedes saber qué es lo que le pasa a uno. Sí, así es. O sea, por ejemplo, uno luego puede pensar que se me va a pasar y así, voy al médico y me dice, pero cuando uno no me da respuesta, otro no me da respuesta, ya es preocupante. Y por eso luego es que también mucha gente termina yendo con las personas adecuadas, digámoslo así, porque los ayudan a salir de ese tipo de... Sí, es algo no explicable, insisto, porque pues obviamente también debemos de estar conscientes que pues la salud, o sea, pues debe uno de atenderse, ¿no? Médicamente, acudir con un profesional de la salud, creo que eso lo tenemos que tener bien claro, pero sí hay algunas situaciones como estas que ahorita salieron a tema, donde a lo mejor no hay para la ciencia, para la medicina, no hay una cura, no hay una explicación, ¿no? Y a veces efectivamente ahí es donde entran este tipo de curanderos, a lo mejor, ¿no? Tradicionales que hacen ese tipo de trabajos, insisto, o sea, yo por ejemplo en este momento lo platico o lo comparto como también yo lo escuché. A fin de cuentas, pues la mejor opinión pues la tiene cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos escucha. Seguramente también han de tener algunas experiencias, algunas situaciones que se han escuchado, insisto, ¿no? Aquí no se trata de persuadir o de convencer a nadie, ¿no? Sino que, o sea, estamos contando, estamos haciendo estas crónicas de cosas que ocurren y que muchas veces no hay explicación. Es eso. Así es, y muchas veces de que pues ciertas personas o por el miedo de que no me van a creer, me van a tirar a loco, no las cuentan. Para fin de cuentas de eso se trata este programa sobre Así es. las crónicas de sucesos desconocidos. Aquí no se va a juzgar a nadie. Cuando no pueden contar historias así abiertamente, nos la pueden hacer llegar de manera anónima. Sí, también. Para, pues, cambiarle ciertos... Pues sí, resguardar a lo mejor la identidad de las personas, porque a veces no, efectivamente no. De hecho, por eso algunas de las crónicas que el día de hoy hicimos, pues obviamente omitimos algunos nombres precisamente, no porque a veces son personas cercanas, pero pues también a fin de cuentas aquí es compartir la experiencia, ¿no? Las situaciones que se van dando y y seguramente, insisto, las personas que nos escucharon, seguramente tendrán también algunas historias y bueno, yo creo que
en este caso, Guardián, yo creo que entiendo yo que no porque el programa concluya, pueden compartir sus historias, ¿no? En la semana pueden compartir sus historias para foro virtual, y seguramente en emisiones posteriores pues, se buscará el espacio para poder compartir este tipo de experiencias con el público. Así es. Hay un flyer en el cual hay un número en el cual nos pueden mandar sus historias, ya sea si quieren que nos cuenten o que quieren que sean los nombres reales, o si quieren mandarlos de manera anónima, pues los pueden mandar a este número. La pueden enviar durante la semana, obviamente no el mismo día porque luego cuesta. Sí, pero efectivamente pero la pueden mandar compartirlas. Y pues ya, yo creo que hay mucho por contar, muchas crónicas por narrar, muchas experiencias por compartir. En ese sentido también yo creo que las crónicas vienen siendo también parte de la cultura, de la plática día a día. Muchos de nosotros, algunas de las crónicas que hoy narramos las escuchamos a lo mejor en una tarde con un familiar, con un vecino, en algún velorio, ahorita pues no, en algún velorio llegan a contar de repente este tipo de historias, y bueno, creo que no nos resta más que invitar, ¿no?, a la gente para que siga al pendiente de Crónicas de lo Desconocido, de que nos sigan compartiendo sus historias, porque pues el programa es pues para ellos, ¿no? Así es, y no precisamente pueden enviarlas de cosas paranormales, en este caso, como es de todo lo desconocido, hasta de aliens los pueden mandar. Pues exacto, pues, de hecho ahorita también salió, pues ahora sí, de los difuntos, salió de los duendes, salió, hay muchas otras cosas, ¿no?, que llegan a pasar, apariciones, bueno, muchas cosas, ¿no? Salió esto del muñequito, ¿verdad? Del trabajito pero hay muchas otras situaciones que llegan a acontecer. Sí. Oh, miren. Precisamente nos comenta aquí nuestro director que hay personas que precisamente poco a poco van interactuando y van enganchándose con él. Ese es el chiste también del programa, ¿no, Guardián? Que la gente se vaya pues acercando y tratando de interactuar con nosotros. Así es, que cuenten cualquier historia que tengan, ya sea de un familiar, de algún abuelito, de algún conocido, de alguna amistad. Historias que no tengan una explicación lógica, digamos. Así es, los avistamientos ovnis, hay cosas así desconocidas. Así para rápido, para que no nos vaya a cortar aquí el director. También igual, me acuerdo rapidito, de estudiante nos pasó que fuimos a una fogata ya de los últimos días de escuela, y igual todavía no estaban ni tomados, ¿no? Todavía todos tranquilos, todos contentos. Y precisamente entre medio de la zona boscosa donde estábamos, entre todos los árboles, vimos claramente una bola de fuego, una bola así, una luz, una bola, claramente se veía, y cómo se iba desplazando. La verdad, ninguno de nosotros se atrevió a acercar porque sí nos sacó muchísimo de onda, y bueno, así como damos así para decirlo de rápido, seguramente sí hay gente que tiene de repente avistamientos, cosas extrañas e inexplicables. Todo eso también puede formar parte de Crónicas de lo Desconocido. Así es, todas sus historias que tengan muy guardadas, serán bien recibidas aquí en su canal Foro Virtual. Así es, y recuerden, no hay que ser escépticos porque cualquiera de todos nosotros pueden ser los siguientes con un relato en las Crónicas de lo Desconocido. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por venir también a ti, Javier. Muchísimas gracias, Guardián, les agradezco mucho a todos, un saludo a toda la gente que estuvo al pendiente del programa, y ojalá que no le pierdan la pista a Crónicas de lo Desconocido. De lo desconocido.
Crónicas de lo desconocido. Crónicas de lo desconocido. Crónicas de lo desconocido.